Muy buenos días, un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de miércoles 14 de junio. Y aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. Mañana muy fría, 2 grados la temperatura a esta hora. Recordemos que estamos bajo una advertencia del Instituto Uruguayo de Meteorología que justamente pronosticaba una ola de frío polar desde el domingo hasta hoy. De todas maneras, los climas fríos se van a mantener por lo menos un par de días más. Y ya vamos a ver qué dice Inumet. Y salva un poquito más las bajas temperaturas, que no haya tanto viento, o sea que se hace más pasable, digamos, el frío. Hay ¿no? que salir bien pertrechado. Exacto. Tempranito, ¿no? Bueno, así las cosas. 0 grados era la mínima para hoy, 14 será la máxima con cielo claro y algo nuboso, algunas heladas agrometeorológicas y neblinas matinales, dice Inumet. Sí, el jueves también el cielo estará claro y algo nuboso, las temperaturas extremas serán similares a las de hoy, 0 y 15 grados las extremas para el área metropolitana, sin previsión de lluvias, lamentablemente. Sí, tampoco para el día viernes 16 de junio, que tendrá una mínima, sube un poquito la mínima, 3 grados, y la máxima será de 15, con cielo nuboso y algo nuboso también, heladas agrometeorológicas durante la mañana, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Bien, y para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana les contamos que OCE va a recibir 2 ofertas privadas para la licitación de la construcción de la nueva planta potabilizadora de Arasatí en San José. Las autoridades tienen previsto concretar la adjudicación en un plazo de entre 60 a 90 días. En otro orden, les contamos que la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores desestimó por unanimidad el pedido de juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. En otro orden, ustedes saben que está de viaje el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y se encontró con su par de Estados Unidos, Joe Biden, en un encuentro que no estaba previsto en la agenda oficial. El encuentro duró un poco más de 1 hora 20 minutos. Vamos a dar detalles más adelante. ¿De qué habrán hablado allí? Bueno, en otro orden también les contamos que el ex director de la Policía Nacional, Mario Leyera, va a declarar la próxima semana ante la fiscal Sabrina Flores en el marco de la indagatoria por presunto espionaje en su contra. Leyera va a declarar en calidad de víctima, al tiempo que 2 policías lo harán como indagados. Bien, y el próximo 28 de junio habrá una nueva interpelación. Esta vez el Frente Amplio va a interpelar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Efectivamente, el miembro interpelante será el diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, que estará con nosotros aquí hoy en la entrevista central pasada a las 8:30. El tema seguridad es la clave por la cual entonces van a interpelar al ministro Luis Alberto Heber. Y ahora vamos a abrir una ventana hacia las calles de Montevideo para saber por dónde circular según los datos del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBDtransporte, para seguir minuto a minuto cómo sigue esto a nivel de redes. Fría y movida de la mañana, ahí lo ven en las cámaras del CGM. Les contamos que Ibiray, entre Boulevard Artigas y Echeverría, estará cortado hasta el mediodía, hasta las 12 por tareas de hormigonado. Gaboto, entre José Enrique Rodó y Guayabos, también cortado de 7 a 12 por tareas de carga y descarga. La Robla, entre Agraciada y Uruguayana, hasta las 3:30 de la tarde por tareas de saneamiento, y Jaime Civiles entre Juan Ramón Gómez y General Urquiza hasta las 5 de la tarde, allí en torno al Parque Central, La ¿no? blanqueada, efectivamente, sí, por sí. trabajos de hormigonado. Bueno, José Vázquez Ledesma, entre Francisco Vidal y Benito Blanco, cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de carga y descarga. Nicaragua, entre Batoví y Fernández Crespo, también por carga y descarga, cortado hasta las 5 de la tarde. Le subo una más, ¿quiere? ¿Una más? Ciudad de Bahía Blanca, entre Avelino Miranda y Presidente Valle, cortado hasta las 6 de la tarde, también por tareas de carga y descarga. Se labura mucho. Sí, tranquila la ciudad de Montevideo hasta ahora, ¿no? Sí, sí. Recién salió el sol. Recién salió el sol haciendo una fuercita, a ver si calienta un poco. Pero igual, la Ahí lo máxima, tenemos, ahí va. Ahí Qué está el lindo. solcito Asomando tímido, igual, como decíamos, la máxima será de 14, así que no llega mucha ilusión. Abríguese. Pero no es lo mismo la luz del sol que ilumina Tal las cual, calles de tal cual. Montevideo. Qué poético le quedó eso. Bien, como decíamos en los adelantos, OCE ya recibió 2 ofertas de empresas privadas para, bueno, la construcción de la planta desalinizadora allí en el departamento de San José. Sí, uno de los consorcios, el llamado Grupo Arasatí, está integrado por Teima, Uruguay y Compañía Electrónica Industrial. El otro se llama Aguas de Montevideo y lo integran las empresas ASEM, Berques, Ciemsa y FAS, quienes fueron las impulsoras del proyecto. Las autoridades de OCE tienen previsto concretar la adjudicación justamente en un plazo de 60 a 90 días. El suministrador del servicio de agua potable va a seguir siendo OCE, y eso es muy claro. Nosotros, aún para evitar algunas interpretaciones, incluimos que la operación de la planta
fuera de OCE, cosa que puede ser discutible, pero digo, también hicimos ese esfuerzo porque significó un esfuerzo el hecho de separar la operación del mantenimiento, pero de ninguna manera creemos que el prestador de servicio de abastecimiento de agua potable deje de ser la OCE, por más que esté pagando por disponibilidad de una infraestructura como es el caso. O sea, nosotros no le estamos comprando agua, estamos pagando por disponer de una infraestructura que va a producir agua potable para la zona metropolitana. Hay muchas plantas de tratamiento de líquidos residuales que están operadas por privados y en la Constitución están en el mismo renglón, diría, no solo en el mismo artículo, están en el mismo renglón. Lo mismo que como es operada la planta de pretratamiento de saneamiento de Montevideo, está gestionada por una empresa privada. Y yo no he escuchado que nadie haya denunciado que se esté violando la Constitución. Y ayer integrantes de la Federación de Funcionarios de OCE se manifestaron frente a la sede central del organismo en contra de la apertura de esta licitación. Sí, el presidente del gremio, Federico Kramerman, aseguró que se trata de una propuesta privatizadora y que tendrá un costo de unos 800 millones de dólares. Un proyecto que la OCE está por concretar, que privatiza el agua potable, que hace un pésimo negocio para el agua, para la OCE, ¿sí? Le da el capital 800 millones de dólares por algo que vale 200, ¿sí? Porque estamos en plena crisis del agua y nos proponen un proyecto para dentro de 3 años en vez de solucionarlo hoy. Y porque la respuesta de las autoridades frente a nuestros reclamos es esto: si ustedes hacen un paneo, la Guardia Republicana rodeando la OCE es la forma que tienen de seguir adelante. Se vieron momentos de tensión con la policía, ¿cuál es la situación? Bueno, que hay orden, por lo visto, de que no podamos acceder al edificio de OCE, lo podrán verificar ustedes, ¿sí? Se tienen que encerrar para aprobar este proyecto. Conta que incluso hubo empresas privadas que pidieron prórroga más días hasta julio y no se la dieron. ¿Cómo sigue esto, Federico? Bueno, veremos qué pase hoy. Ojalá el directorio entienda que está tomando una pésima decisión y escuche a la gente. Y la planta desalinizadora de la Universidad Tecnológica del Uruguay, que el gobierno anunció el mes pasado que no había entrado en el avión, llegará dentro de 4 semanas y esta vez será por barco proveniente de Estados Unidos. Sí, el jerarca también expresó reparos al plantear la exoneración de la tarifa del agua proporcionada por el ente. Tuvimos dificultades para traerla porque está montada sobre un contenedor con un contenedor que tenía medidas que hacía imposible que se pudiera traer en los aviones a los cuales teníamos acceso. La planta se está cargando en barco y va a demorar unas 4 semanas en llegar. El presidente de OCE sostuvo que además de la planta de la UTEC, también se pondrá en marcha una de UTE y otra proporcionada por la empresa UPM. En otro orden, Montero afirmó que no es compatible bajar el consumo de OCE con exonerar la tarifa. La gente que dice exoneremos de las facturas y vayamos a que Rentas Generales nos sustituya, porque nosotros estamos gastando muchísimo más en esta crisis de lo que estaríamos gastando si estuviéramos en un tiempo normal, o si estuviéramos gastando lo mismo lo estaríamos haciendo en otras obras que también son necesarias, pero la plata de Rentas Generales sale también de que pagan los impuestos en Rivera, en Florida, en Cerro Largo. O sea, en realidad estamos hablando siempre de la misma plata, siempre de la plata de la gente. Y en otro orden, el ex director nacional de policía, Mario Lallera, va a declarar ante la Fiscalía en el caso de la indagatoria por el presunto espionaje en su contra. Sí, Lallera va a declarar en calidad de víctima y esto es una investigación derivada del caso Astesiano, ustedes recordarán. Además, van a declarar como indagados 2 exfuncionarios de inteligencia. Estamos hablando del comisario mayor Hernán López y también de Adrián Ferreira.
La denuncia de Mario Lallera se realizó en marzo de este año tras la difusión de una serie de chats entre Alejandro Astesiano y un guardia de seguridad de la Tahona, donde ofrecían información de Mario Lallera tras expresarse contra la LUC. Según los chats, Astesiano aceptó la información y dijo que el presidente estaba en conocimiento. Esta denuncia es una de las derivaciones del caso Astesiano, que actualmente tiene al frente a la fiscal Sabrina Flores. La fiscal le solicitó al fiscal de corte, Juan Gómez, que este caso fuera derivado a una fiscalía de delitos económicos y complejos por entender que el caso tenía otros elementos más vinculados a esta fiscalía. El caso le fue asignado el fiscal de primer turno, Alejandro Machado, pero el traslado no se concretó por un tema de plazos. Machado planteó contienda de competencia y se resolvió entre ambos fiscales que el caso continúe en manos de Sabrina Flores, una decisión técnica. Ahora la fiscal citó a dos exfuncionarios de inteligencia policial, el comisario mayor Hernán López, alias Lupita, y Adrián Fabio Ferreira, conocido como La Boga y funcionario de seguridad en el barrio privado de La Tahona, según publicó La Diaria. Ferreira estaba agendado en el celular de Astesiano como Adrián Seguridad Tahona y el chat entre ambos figura con el número 535 en la carpeta investigativa que analiza la fiscal de flagrancia Sabrina Flores. Hernán López se desempeñaba como jefe de la zona operacional 3 de la Jefatura de Policía de Canelones, que correspondía a Ciudad de la Costa. Antes fue vocero de la Jefatura de Policía Canaria y también estuvo en la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, donde coincidió con Ferreira. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema. Les contamos algo que les decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores decidió por unanimidad rechazar el proceso de juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. El pedido de juicio político fue presentado por ediles de la oposición en la Junta Departamental, luego de que la intendenta Cose no compareciera a un llamado a sala para dar explicaciones sobre la falta de respuesta al pedido de informes de los ediles. El tema pasó a estudio del Parlamento. En esa instancia, la intendenta presentó un escrito donde consideró que el pedido de los ediles suponía un uso improcedente, equivocado e irresponsable de las herramientas constitucionales del Contralor. Tras analizar el tema, la comisión consideró que no se ha encontrado mérito para proceder a la separación de su cargo a la señora intendenta de Montevideo. El caso será laudado en el mes de julio, cuando sea votado por el plenario de la Cámara Alta. En otros asuntos, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, presentó varias observaciones al proyecto de ley que establece la prisión domiciliaria para personas mayores de 70 años. Sí, además Petit agregó que los casos deben ser analizados individualmente y no de oficio. Nosotros presentamos varias observaciones en el sentido de que ese mecanismo tiene que ser estudiado caso a caso por el juez, resuelto en un incidente donde la persona puede postular a la prisión domiciliaria, donde el fiscal lo tiene que sopesar y puede valorar, representando a la opinión pública, inclusive el sentimiento de las víctimas, el sentimiento del público, y el juez, como tercero neutral, es el que decide. No puede ser un mecanismo de oficio. La reacción tiene que ser muy cuidadosa para dar plenas garantías que se trata de un mecanismo humanitario para aquellas situaciones de enfermedad o situaciones sociales, situaciones de discapacidad, donde hay una persona que no puede estar en la cárcel porque su presencia en la cárcel es una situación indigna y que rompe los ojos, que es dañina para su vida. Pero tiene que ser estudiada caso a caso. Y por lo tanto hay que asegurar que esto no es ningún tipo ni de privilegio a un grupo, un colectivo de personas privadas de libertad, ni muchísimo menos una fisura de impunidad o un agujero negro de impunidad. Por eso creo que no es buena cosa que haya causas de delitos para las cuales se autorice y para las cuales no, sino que sea simplemente abierta para toda persona que crea que puede estar en esa condición de vulnerabilidad, que lo presente, como ocurre ahora cuando una persona tiene un problema serio de salud, se presenta ante el juez y pide, por ejemplo, ser internado en un hospital y no se condiciona de los delitos. Es una norma humanitaria. Vamos a cambiar de tema una vez más, lo que decíamos también en el arranque de esta primera edición. El presidente Luis Lacalle Pou está de viaje, ustedes saben, y se reunió con su par de Estados Unidos, Joe Biden. Sí, exactamente. Según informó la agencia AF, la reunión duró cerca de una hora y la delegación uruguaya estuvo compuesta por Lacalle Pou, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, y el embajador de Estados Unidos
en ese país, Andrés Durán. Sí, estuvieron reunidos en la Casa Blanca, ¿no? En representación del país anfitrión, además de Biden, estuvieron el viceconsejero de Seguridad Nacional, Jonathan Feiner, y el principal asesor presidencial para Latinoamérica, Juan González. Sí, antes del encuentro, la cadena Bloomberg publicó que la reunión no prevista en la agenda inicial fue una iniciativa de Biden, aprovechando que la calle Pou estaba en Estados Unidos. El presidente viajó al país norteamericano para recibir la insignia de oro del Foro de America Society, una organización fundada por el banquero David Rockefeller, dedicada a la educación, el debate y el diálogo en el continente. Bien, y vinculado a este tema, ustedes saben que la visa para ingresar a Estados Unidos podría dejar de ser obligatoria para quienes tengan ciudadanía uruguaya. Sí, esta posibilidad es analizada tras la visita a Uruguay de un grupo de senadores norteamericanos. Esto ocurrió en el mes de abril. La delegación de senadores visitó Uruguay en abril y mantuvo varias reuniones con actores políticos en las que presentó un proyecto de ley para impulsar las relaciones bilaterales. Este lunes, los senadores demócratas estadounidenses Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Tim Kaine, junto al senador republicano Bill Hagerty, presentaron la Ley de Asociación Económica entre Estados Unidos y Uruguay. Luego se conoció un comunicado del Senado estadounidense en el que se asegura que de aprobarse el proyecto permitiría a Uruguay obtener las preferencias de la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe y además, desde nuestro país, se podría solicitar las visas E1 y E2 relacionadas con el comercio, la inversión y los negocios. En este mismo proyecto se le solicita al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado norteamericano que evalúen la elegibilidad de Uruguay para ser incluido en el programa de exención de visas. Por el momento, el único país latinoamericano en este programa es Chile. Los senadores que presentaron esta iniciativa sostienen que Uruguay es una nación que se destaca como líder mundial en su compromiso con la democracia y el Estado de Derecho y su alto nivel de crecimiento económico. Los senadores destacaron las reuniones mantenidas en Montevideo y el encuentro con el presidente Luis Lacalle Pou. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de asunto ahora porque la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la tasa de inflamables que cobra la Intendencia de Montevideo, que grava el traslado de material peligroso como el combustible por la capital tras un recurso presentado por ANCAP. En 2021, el directorio del ente petrolero encomendó a Duxa, distribuidora de combustible, que presentara el recurso al considerar que esta tasa operaba como un impuesto encubierto, ya que no existía una contraprestación. Tras varios meses, la Suprema Corte falló por unanimidad en favor del ente petrolero, ya que el gobierno departamental no tiene la potestad de crear impuestos. De esta forma, la Intendencia deberá dejar de cobrarle a ANCAP esta tasa y se abre la posibilidad de que el ente solicite la devolución de todo el monto pagado desde la entrada en vigencia de la disposición. La tasa supone un sobreprecio de 22 centésimos por litro de gasoil y de 26 centésimos por litro de nafta super. ANCAP paga unos 12 millones de dólares por año a la Intendencia por este concepto. 2.100 inspecciones se hicieron el año pasado para detectar presuntos casos de trabajo infantil y se otorgaron más permisos que en 2021. Sí, esto lo dijo el presidente de INAU, Pablo Abdala. Señaló que además esto implica un mejora en el control y la situación es satisfactoria en líneas generales. Sin caer en la autocomplacencia, yo creo que en el Uruguay con relación a eso tenemos una situación razonablemente satisfactoria. No quiere decir que no se produzcan ilegalidades y que no las haya, pero sí lo que me parece interesante que pongamos por delante es que hay un sistema que responde, es decir, frente al estímulo de la constatación de una situación de trabajo infantil o de que un niño esté trabajando en condiciones que no corresponden o que un adolescente esté trabajando en una actividad peligrosa o eventualmente sin las formalidades del caso, bueno, hay una inspección o un sistema conformado por la Inspección de Trabajo Infantil del INAU y la Inspección de Trabajo del Ministerio que se articula e interviene. Hay una justicia, por supuesto, independiente que actúa cuando corresponde que se intervenga y eso me parece que nos coloca en una posición por lo menos de, digamos, de mejora o de razonable superioridad con relación a la que viven otros países de la región y del mundo. Abdala anunció que finalizado el censo y en base a los datos que este aporte sobre trabajo infantil, se hará una encuesta para reunir información sobre niños y adolescentes que se constata desarrollan alguna actividad laboral. El objetivo es detectar en qué condiciones lo hacen para poder definir estrategias que atiendan el problema.
Bueno, hace unos días informábamos a propósito de una rapiña que se dio a una maestra de escuela, concretamente de la escuela 353 de Manga. El presidente de Codicen, Robert Silva, se refirió a este episodio. Sí, exactamente. Dijo que no hay antecedentes de este tipo y, bueno, esto hace retroceder varios escalones en la situación. Es una situación de seguridad que lamentamos profundamente y respecto de la cual hay que trabajar. Yo no tengo recuerdo que hubiese pasado, entonces hay que abordar el tema y trabajarlo y seguir trabajando en conjunto con el Ministerio del Interior, que reitero es quien tiene competencia. No habría sido, según lo que me dicen, como trascendió públicamente que fue respecto al niño. Pero no quiero restarle trascendencia al hecho, ¿verdad? El hecho es un hecho grave que debe intervenir la autoridad correspondiente y nosotros intervenir en esa comunidad para solucionar la afectación que seguramente tiene a partir de esa situación, porque esto genera miedos, las puertas abiertas, el ingreso de los niños. Nuestros centros educativos son centros educativos abiertos a las comunidades, cada vez pretendemos que lo sean más y estas cosas nos hacen retroceder. La representante de ADEMU Montevideo, Alejandra Ostria, dijo que este tipo de casos de personas ingresando armadas a una escuela realmente había cruzado un límite en materia de seguridad. Sí, en ese marco la dirigente gremial dijo que los niños y los docentes vivieron una situación de violencia extrema. Un límite que hasta ahora no habíamos cruzado, que era el ingreso de delincuentes a los locales escolares armados. Encañonando maestros y sobre todo la situación vivida por ese niño de 7 años que también fue encañonado. Vieron subir 2 muchachos con un celular, pensaron que podía ser primo o tío de alguien que se hubiera olvidado una mochila o lo que fuere, pero cuando ingresan y sacan las armas y las encañonan, la verdad que fue una situación terrible, ¿no? Estaban muy preocupados de que les diera la llave de un determinado auto de los que estaban en la foto. Vivieron una situación, la verdad, de mucha violencia. Nosotros el año pasado tuvimos una entrevista con el Ministerio del Interior por las situaciones, preocupación por las situaciones de violencia en los entornos escolares, balaceras, robos, pero la verdad nunca habíamos vivido una situación de armas dentro del local escolar. La verdad que estamos muy conmovidos, impactados y pensando en las acciones a tomar. Tenemos pensado ir a conversar con el encargado de seguridad de Codicen, el señor Trías, que aparte sabemos que hay dinero para la compra de 400 cámaras para el entorno escolar con respuesta y que podría servir para disuadir el delito en el entorno escolar, ¿no? El lugar más seguro para el niño es la escuela y el día que perdamos esa situación estamos muy en riesgo con la infancia. La representante del Codicen, Daisy Iglesias, estuvo presente en la escuela número 113 de La Teja, donde también ha sufrido 17 robos en el último tiempo. Sí, afirmó que es urgente adoptar medidas que garanticen justamente la seguridad en los centros de estudios, lo que incluye además la instalación de cámaras de seguridad. Y ahora estamos en esta escuela, en la zona de La Teja, donde ha recibido 17 robos. Roban un día y roban al otro. Yo creo que es una situación, en primer lugar, para que Codicen retome la preocupación por estas temáticas, urge la instalación de las cámaras de seguridad para las cuales ya está el dinero, que está a nivel de la CND, que también interviene ANEP, cámaras de seguridad como efecto disuasivo. También tiene que haber un aspecto punitivo, ¿verdad? Las personas que violentan a personas o que violentan instituciones, tiene que haber algo punitivo porque esa parte también debe estar, pero también tiene que haber una mirada más allá del día de hoy, porque si no encauzamos esta situación, van a integrarse al delito otras personas, otros jóvenes que hoy están en riesgo pero no han dado ese paso. El año 2018, garrafas y focos, 2019, destrozos y hurtos varios, 2019, hurto, 2020, 3 aires acondicionados, focos, extractor de aire, en julio del 20, 2 aires acondicionados, continúa todo el 20, el 21, el cableado le estaban sacando a la directora
hubo que poner, tapar los determinados lugares porque sacaban los cables a la tarde y los robaban, y este año ingreso a salón, multos varios, ingreso al multiuso, rotura de vidrios, robo de aires acondicionados. Se roba. Bueno, seguimos en otro tema, pero de alguna manera el verbo es el mismo y lo van a entender por qué. Porque el Tribunal de Cuentas de la República dijo que la Intendencia de Flores favoreció administrativamente un fraude por casi 9 millones de pesos cometido por un exfuncionario de Hacienda que ya está procesado. Sí, desde la oposición se reclaman responsabilidades políticas. Con estos documentos comprobamos que la gestión de Fernando Echeverría no hizo los cuidados necesarios, no tuvo los cuidados necesarios para cuidar los dineros del pueblo. De hecho, no hemos hablado de la cifra, pero la cifra exacta son 8.716.535 pesos que le faltaron a la caja de la Intendencia. Este lunes en la sesión ordinaria de la Junta Departamental, el Frente Amplio planteó el tema, pero el oficialismo evitó darle trascendencia a un tema que Edil González definió como grave por el volumen de la maniobra. Deficiencias encontradas durante el periodo evaluado y que fueron las principales causas del fraude realizado consistieron principalmente en la concentración de permisos incompatibles a un solo usuario. Esto quiere decir que un solo usuario recibió todas las autorizaciones para ingresar y hacer los movimientos necesarios. González remarcó una parte del informe del Tribunal de Cuentas en el que se señala la existencia de un ambiente propicio para el fraude. El fraude realizado consistió principalmente en permisos incompatibles de un usuario en particular con el sistema de liquidación de haberes. También lo fue la ausencia de controles automáticos que pueden definirse en el sistema de híbridos posteriores efectivos a la liquidación que hubieran permitido encontrar consistencias. En otra parte, dice la ausencia de un ambiente de control interno efectivo causado por parte de la coyuntura del momento. Y ahora vamos a estar hablando de seguridad y ¿cuáles serán las preguntas? Sí, claro, eso será tras la pausa y esas consultas se las vamos a hacer al diputado Sebastián Valdomir del Frente Amplio, que va a interpelar el próximo 28 de junio al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Eso será tras la pausa. Habíamos dicho antes de la pausa, el próximo 28 de junio se va a concretar una nueva interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El tema de seguridad obviamente está en la palestra, sigue en la palestra pública, y el miembro interpelante por el Frente Amplio será el diputado Sebastián Valdomir, quien ya está con nosotros y a quien ya saludamos. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Un placer recibirlo como siempre, Valdomir. Bueno, cuando se confirmó la fecha, usted publicaba en su cuenta de Twitter: esperamos que sea un debate e intercambio fructífero acerca del principal problema que preocupa a la población. Estamos hablando de la seguridad o de la inseguridad. ¿Cuáles serán las claves de esta interpelación del próximo 28? Las claves principales son el aumento de los homicidios que se generaron en el año 2022. Recordemos un 25% más de homicidios con respecto al año 2021 y una tendencia que sigue presente en los primeros meses, el primer semestre de este año, digamos. Y en contrapelo a eso, la versión que encontramos desde el gobierno, desde las autoridades del Ministerio del Interior es: estamos más seguros que antes. Estábamos mirando el tape que pasaban ahora en el informativo con respecto a los robos en las escuelas, que el propio director Robert Silva diga: esto nunca se había visto antes, que hayan ingresado a una escuela para robar un vehículo. Bueno, habla de que en definitiva no estamos más seguros que antes y que lo que hay es una disociación muy fuerte entre lo que el gobierno plantea y lo que la gente siente, ¿no? Hoy la seguridad es el principal problema o el principal tema de preocupación para la ciudadanía uruguaya, según lo que marcan los estudios de opinión pública, y eso ya es una alerta importante, ¿verdad? El gobierno debería responder o debería tranquilizar a la población de otra manera, y lo que está haciendo, lo que hemos visto en la previa de esta interpelación, es que prefiere polemizar o discutir con el Frente Amplio y con los gobiernos anteriores en vez de llevarle tranquilidad a la familia uruguaya. ¿Cómo sería eso de alguna manera darle tranquilidad a la población? ¿Esa otra manera que usted se refiere? Por ejemplo, no es cierto que es imposible prever los hechos de violencia a la salida de un centro educativo. Maestros, el sindicato, las autoridades de la enseñanza, los padres,
vienen pidiendo un reforzamiento del programa Comunidad Educativa Segura desde hace años. Están las actas de la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, que dicen, por lo menos cuando salen los chiquilines, cuando entran también, que haya una presencia policial un poco más activa a la que hay ahora. El año pasado tuvimos incluso algunas balaceras a la salida de chiquilines en alguna escuela de Montevideo. No es difícil prever eso, son 350 edificios en Montevideo. Es difícil reforzar o tener una presencia que no sea un policía por escuela, pero sí que haya mayor tranquilidad a las familias que dejan a sus gurises en una escuela. Eso no es difícil, no es imprevisible. Para que haya un efecto disuasivo, dice usted. Para que haya más tranquilidad, para que haya más disuasión. Está bien lo de las cámaras, está bien lo que se está haciendo con instalar mayores cámaras en Montevideo, en Canelones, en el interior del país, pero si eso no viene acompañado de una política de reconocer de que la gente se siente más insegura, bueno, el Ministerio lo que está haciendo es cerrándole a la principal tensión que viven hoy las familias cuando, ayer lo decían, no dejo a los gurises tranquilos en la escuela porque me voy con miedo, lo decían las madres, los padres. En la era Bonomi se había instalado el PADO, el Programa de Alta Dedicación Operativa, algo que se eliminó en este gobierno. ¿Eso ha incidido también con los factores de riesgos de inseguridad en la vía pública? Sí, en las reuniones que nosotros estamos acompañando de vecinos o vecinas por el tema de seguridad, lo que dicen es que hay menos patrullaje. Las autoridades del Ministerio lo que responden es que los patrullajes se asignan según la cantidad de denuncias, y ahí hay un problema, porque hay una desconfianza de la ciudadanía que lleva a que, por ejemplo, por hurtos o rapiñas, la gente no está denunciando. Claro. ¿Por qué? Porque sabe que no va a recuperar nada de lo que se le hurtó. Sabe que va a perder tiempo en una seccional y que posiblemente eso le genere otro problema de seguridad posterior. La gente desconfía de la denuncia. Entonces, como el patrullaje se asigna por cantidad de denuncias en un determinado departamento, en un determinado territorio, a menos denuncias, menos presencia del patrullaje preventivo. Claro. Ahí hay un problema también de la confianza y de la visual que tiene que dar la Policía Nacional hacia la ciudadanía, y particularmente las autoridades civiles del Ministerio del Interior tienen que dejar de polemizar y discutir el tema de la seguridad como una cuestión electoral, que lamentablemente lo venimos arrastrando desde la última campaña, ¿no? Sí. Sí. Baldomir, ¿por qué se da esta especie de antagonismo de visiones de alguna manera? Porque desde el oficialismo, bueno, se habla de que han bajado los homicidios, que han bajado las rapiñas. Para el Frente Amplio la situación es totalmente opuesta. ¿Por qué se da este antagonismo? ¿No hay un punto medio allí? Lamentablemente no lo estamos encontrando. Ojalá que esta mesa interpartidaria que está discutiendo medidas... ¿Está funcionando la mesa? Está funcionando. El principal escollo ahí no es el Frente Amplio. Ahí el principal debate es a la interna del oficialismo, que entre algunos partidos que hoy son parte del gobierno no acompañan o no están de acuerdo con alguna de las medidas que ha incluido Sanjurjo en ese documento de la estrategia. ¿Por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, no están de acuerdo con esta medida de los interruptores de violencia, ¿no? Eso que en algún momento se habló de mediadores en los barrios. Sí. Bueno, Cabildo Abierto no está de acuerdo con eso. Pensamos que alguna parte del Partido Nacional tampoco. Nosotros pensamos que eso no va a resolver el tema de los homicidios, porque en definitiva la evidencia internacional o los antecedentes de esa propuesta no se aplican específicamente para la situación como la que vive Uruguay, ¿no? De ajustes de cuenta, conflictos entre bandas criminales, por así decirlo. Pero entonces ahí hay un problema de que ni siquiera es una política consensuada al interior del oficialismo y del actual gobierno. Por eso nosotros queremos preguntar en la interpelación qué apoyo tiene el ministro hoy, qué manos se van a levantar para apoyar su gestión. La interna de la coalición multicolor de alguna manera complica también la gestión y el apoyo a Heber. Sí. Y eso también es visualizado por la policía, por los funcionarios policiales, que un día reciben una orden y dentro de un mes reciben otra cosa distinta. Entonces esas marchas y contramarchas han sido una constante desde el año pasado, sobre todo en materia de homicidios, ¿verdad? ¿Entiende que no hay rumbo ahí en ese sentido? Nosotros no lo vemos. Recordemos que el año pasado el Frente Amplio ya interpeló a Heber en junio en el Senado por el mismo tema de los homicidios. Y ahí el ministro dijo, los números del segundo semestre me van a dar la razón. Bueno, los números del segundo semestre en homicidios fueron aún peores que el primero y cerramos con ese 25% más de homicidios. No es cierto que todos los delitos bajan. También hay una necesidad de abrir los datos por departamento. Hoy, los últimos datos disponibles del Ministerio del Interior,
por ejemplo, marcan que hay departamentos donde aumentaron las tres cosas, los homicidios, los hurtos y las rapiñas, como Salto, por ejemplo. Departamentos como Tacuarembó, donde los hurtos aumentaron un 60%. Un montón. Si no cuento Montevideo y Canelones, las rapiñas en todo el resto del país aumentaron un 10%. Entonces no es cierto, directamente no es cierto que estamos más seguros que antes. Que los números de la baja de delitos habla de que estamos mejor que en el 2019, que es el año con el cual el ministro le gusta compararse. Homicidios es lo más claro, porque hay un aumento de 25%. Estamos al mismo nivel de homicidios que en el 2019. Y bueno, y si lo abrimos a otras denuncias, hurtos, rapiñas, y vemos la situación a nivel barrial o a nivel departamental, vemos que hay situaciones o lugares donde la inseguridad es mucho peor ahora que antes. Entonces, el Ministerio debería dar una imagen mucho más precisa de la situación de seguridad pública, plantear los datos de manera adecuada, no un trimestre y decir, bueno, en este trimestre vamos bien porque bajaron 3 homicidios. Claro. Esas tendencias por 3 meses no existen en materia de análisis de cifras de delitos. A propósito del análisis, ¿qué pasa con las muertes dudosas? Porque en el marco del número que se hace con el tema de homicidios y demás, las muertes dudosas también tienen un capítulo aparte. ¿Eso se va a consultar en la interpelación? Sin duda, porque ahí tenemos... ¿Habrá datos concretos de...? Sí, los datos de Fiscalía, ¿no? Hablan de 200 muertes dudosas en el 2022. Muchas de esas muertes dudosas fueron homicidios. Entonces, si yo cuento de esas muertes dudosas a los 383 que contabilizó el Ministerio, seguramente tenga más de 400 homicidios en el 2022. Incluso llama la atención que el 2022 cierra para el Ministerio del Interior con 383 homicidios y para Fiscalía con 388. 5, bueno, puede ser, son 5 vidas humanas, son 5 víctimas, son 5 familias. Que haya esa incompatibilidad entre dos organismos públicos nos parece llamativo. Y todo el componente que tú mencionás de las muertes dudosas hace que, bueno, han aumentado de manera significativa los últimos 2 años, 200 muertes dudosas en el 2022. Ahí hay un problema de coordinación entre la policía, que es el auxiliar de la justicia y que tiene que proporcionarle la carga probatoria a la Fiscalía, que evidentemente no se están poniendo de acuerdo, porque por algo los fiscales luego no cambian la tipificación de muerte dudosa que la pone la policía en el lugar, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un problema, seguramente lo que están es bajando las cifras, poniéndole denominaciones distintas. Y si ese es el principal argumento que maneja el Ministerio del Interior, de que los homicidios están mejor que en la época del Frente Amplio, bueno, aquí tenemos elementos numéricos claros que hablan que no solo no estamos mejor, sino que en algunos casos estamos peor. Esto va más allá de la cuestión retórica, ¿no? De alguna manera. Valdomir, ¿qué pasa con el combate al narcotráfico o cómo incide el microtráfico en los barrios? Recuerdo las palabras concretas del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, diciendo tenemos un plan que se lo vamos a comunicar al presidente de la República. ¿En qué quedó ese plan? Porque a nivel de medios nunca quedó claro. Ni siquiera le quedó claro al sistema político, ¿no? Hay sectores, por ejemplo, el senador Manini dijo, nosotros nunca conocimos este plan, nunca lo vimos. Eso lo repitió luego su asesor de seguridad, que es el que va en representación de su partido a la mesa interpartidaria. Nunca vimos ese plan. Lamentablemente, esa es parte de las marchas y contramarchas que el Ministerio ha tenido en este tema, ¿no? Cuando se plantea la cuestión del cierre de las bocas de pasta base, se dice, bueno, se cierra una, mejora la seguridad un par de días en el barrio, pero al tiempo abre a los pocos metros o a las pocas cuadras. Pero también hay otro problema, que de repente está en la raíz de este aumento de las muertes violentas, que es que cuando solamente se cierran bocas de pasta base y no se ataca al distribuidor y al gran narcotráfico, lo que se genera es una disputa muy fuerte en el distribuidor minorista. Y eso puede traer aparejado un aumento de la disputa territorial. Hay algunos estudios académicos recientes que algunos politólogos, sociólogos, especialistas en seguridad pública y criminalistas están testeando esta hipótesis, porque se daría de bruces con algo que el Ministerio dice mucho, que es, bueno, estamos teniendo un récord de cierre de boca de pasta base. Eso solo no resuelve nada. ¿Por qué? Porque está pasando mucha más droga por el territorio nacional.
Ayer se conoció un informe con respecto al tema de las rutas del narcotráfico y de la posición de Uruguay en el cono sur. Se habla de más de 300 pistas de aterrizaje acá en nuestro país. Entre 300 y 200. Yo dije ese número, luego lo fuimos afinando porque el dato que había era del 2019. Ajá. Estamos hablando de un montón de lugares donde una avioneta ni siquiera posa, deja 300, 400 kilos y se incauta ¿cuánto? Porque que te digan, sí, incautamos 400 kilos de cocaína. Puede ser una buena noticia, pero si pasaron 4 toneladas o X número mayor, lo que estás agarrando es un porcentaje ínfimo de lo que está pasando por tu territorio. Valdomir, nos quedan 30 segundos, pero en el final le consulto, bueno, la interpelación será el 28 de junio a las 10 de la mañana. ¿La situación de inseguridad o estos momentos complejos que estamos viviendo se resuelven con un cambio de ministro? No, pensamos que hay que cambiar al ministro, pero lo que más importante es necesario cambiar es la política de seguridad. Hay que dejar de tratar el tema como un botín electoral y hay que tratar de generar algunos acuerdos que le devuelvan la seguridad a la gente, fortalecer muchísimo la unidad de víctimas en Fiscalía, porque esos son los ciudadanos que quedan, que hay que proteger aún más, y darle muchas más herramientas, por ejemplo, a la tasa de aclaración de hechos violentos. Policía científica necesita más recursos, fiscalías especializadas, para darle herramientas a los administradores de la justicia para que los hechos violentos, los crímenes, se resuelvan y la gente vaya recuperando paulatinamente una sensación de seguridad que hoy no la tiene. Aguardaremos las respuestas del ministro. ¿Cuántas preguntas le va a hacer? Unas cuantas. Unas cuantas, perfecto. Valdomir, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y ahora seguimos con otros temas porque ustedes saben que hoy es el Día Mundial de la Donación de Sangre y con este tema está nuestro compañero Luca Veloz. Luca, muy buenos días, bienvenido. Exactamente, Pilar. Como en el marco de este Día Mundial de la Donación de Sangre, el Hospital de Clínicas y su departamento de hemoterapia hace una nueva jornada que tiene características especiales porque hoy se va a extender hasta la noche. Hay una jornada de donación nocturna y por eso estamos con el doctor Rodríguez y la doctora Rivas, profesores de la cátedra. Bueno, siempre hablamos de la necesidad de que los uruguayos donen, que 1 de cada 10 de los que ocupan este hospital necesitan. Sí, es cierto. Bueno, buenos días para todos. Estamos muy una emoción. Hoy es el Día Internacional del Donante Voluntario de Sangre. Más de 120 países en el mundo y distintos servicios conmemoran este día, por lo cual el Hospital de Clínicas no está ajeno a eso. Y siguiendo dentro del modelo de la Udelar Dona que venimos, que nos dejó muchas enseñanzas la pandemia, hacemos esta jornada, una jornada extendida con las características, sabiendo que el Uruguay necesita, todo el país, 350 a 380 bolsas de sangre por día. ¿Eso qué significa? Porque la gente confunde donantes con bolsas. No todos los donantes a veces están en condiciones y tienen que ser diferidos, por lo cual, para que ese número llegue al suficiente y que no haya un problema distributivo en el país, alrededor de 450 donantes se deberían arrimar día a día en los bancos de sangre del país. También es cierto que es fundamental, esas son las necesidades, porque Uruguay necesita unas 80 a 82 mil bolsas de sangre al año, y lo que Uruguay tiene una autosuficiencia en donantes de sangre y en bolsas, pero lo que tenemos mayormente es un problema distributivo, porque no hay una coordinación completa, y se sacan sangre en distintos lados y a veces esa sangre puede vencerse, porque la sangre es un producto perecedero. Pero yo quiero destacar una cosa de la jornada de hoy. El Hospital de Clínicas, inmerso en todo esto, hoy en la jornada nocturna hicimos una nueva innovación, y que los donantes que vengan de 17 a 22, en vez de la colación clásica que tenemos acá, se le va a dar un choripán, la comida más típica de Uruguay, en la cantina del Hospital de Clínicas. Quiere decir que instamos a todos aquellos que se agenden o que se puedan agendar para ese evento. ¿Cuál es el trabajo, doctora Gabriela Riva, que hacen habitualmente en este departamento y esto que ha hecho escuela de que la universidad, bueno,
esté generando donantes permanentes. Bueno, mira, primero que nada, buenos días para todos. Y bueno, nosotros desde la Unidad Académica de Hemoterapia y Medicina Transfusional formamos los recursos humanos, tanto los recursos humanos médicos como los recursos humanos médicos. Y bueno, en ese ámbito es que los estudiantes y los médicos que están haciendo su especialidad se forman y hacen todo lo que es el capítulo de gestión de la donación de sangre. Y bueno, por ese lado tenemos a los estudiantes que son los que organizan justamente todos estos eventos y los que acompañan al hospital mediante el proyecto Udelar-Dona para el abastecimiento de nuestro propio hospital. Pero no solo para nuestro hospital, sino también para la comunidad, porque bueno, el hospital muchas veces tenemos, como explicaba el profesor, a veces deficiencias de algunos grupos en particular, porque coincide que todos los pacientes son del mismo grupo en algunos momentos puntuales, y bueno, y ahí logramos a través del sistema de intercambio del Servicio Nacional de Sangre un abastecimiento. ¿Cuáles son los grupos sanguíneos más difíciles, los que se deberían acercar? Bueno, en realidad cada uno tiene su complementario. Todos los grupos sanguíneos son necesarios porque si hay un donante también hay un paciente que lo necesite. Entonces nosotros no instamos a un grupo en particular. A veces puede pasar y pueden haber recibido un mensajito de parte de nuestros estudiantes que les decimos, bueno, si sos seronegativo, si sos seropositivo, pero porque nos pasa algo particular, porque justamente de repente todos los pacientes que estamos teniendo en ese momento son de esos grupos o tenemos que preparar grandes cirugías que son pacientes de esos grupos, o sea que cada uno tiene su complementario. Vayamos a los mitos que siempre conversamos, pero que hay que insistir con ellos, el tiempo para la colación, para el ayuno, también los mitos sobre la hepatitis. Bien, bueno, mira, lo primero que nada es que nosotros estamos trabajando en derribar todos esos mitos. Por suerte ahora nuestra reglamentación está accediendo a cambiar en algunas cosas que son muy importantes y vamos a tener buenas nuevas desde el Ministerio de Salud Pública, y una de las cosas es que no se necesita ayuno para donar sangre. Es más, nosotros instamos a que desayunen, a que almuercen e incluso los que vienen en la noche tomen su merienda antes de venir, un día absolutamente normal, salvo el contenido de grasas que en realidad sería lo único que les pedimos, que no tengan un exceso. Muchísimas gracias a los doctores. De 9 a 13 entonces ya está abierto, y de 17 a 22 esta jornada especial donde todos quienes vengan van a tener un choripán acá en la cantina. Se pueden agendar, hay una agenda a.hc, hospitaldeclínicas.gov.uy, al 099 170 264. 170 264 es el teléfono. Muchísimas gracias, Luca. Recordar entonces, de 9 a 13 horas se está abriendo en instantes entonces esta jornada de donación, claro, que siempre es vida también, ¿no? Totalmente de acuerdo. El choripán también. Mucha gente también estaba diciendo que va a ir a colaborar. Bueno, vamos a cambiar de asunto ahora. Nos metemos en temas artísticos porque el cantautor brasileño Caetano Veloso se va a estar presentando en nuestro país después de 4 años. Sí, exacto. Se trata de una gira muy especial, posiblemente la última de su carrera, y será este miércoles en el Antel Arena. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Meu Coco, nombre de su último disco presentado en octubre del 2022, es el título de la gira con que Caetano Veloso retorna a la ciudad de Montevideo. En sus conciertos de esta gira, Caetano incluye nuevas canciones y varios clásicos de su carrera, la que lo ubica como uno de los músicos populares brasileños más importantes desde hace más de 50 años, reconocido mundialmente y referente para generaciones de músicos. Fundador del movimiento conocido como tropicalismo, su música incluye bossa nova, samba, rock y pop, entre otros estilos, por separado y juntos, y tiene una obra amplia y celebrada. Su última presentación en Uruguay fue también en el Antel Arena en 2019, acompañado de sus hijos Tom, Seca y Moreno. El concierto de este 14 de junio comenzará a las 21 horas y las puertas se abrirán a las 19:30, al tiempo que las entradas van desde 1.900 a 4.500 pesos. ¿Por qué você me deixa tão solto? Que você não cola em mim. Bueno,
muy bien. Nos quedamos con ganas de más, ¿no? Sí, qué lindo suena. Bueno, abrimos el capítulo internacional prácticamente en el final. Les contamos que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se declaró en un tribunal federal de Miami no culpable de los cargos federales presentados en su contra en relación con la retención y ocultación de documentos clasificados en su casa de la Florida. Donald Trump, el primer presidente y expresidente en la historia de Estados Unidos en afrontar una acusación federal, compareció este martes ante el juez Jonathan Goodman, quien le notificó los 37 cargos que le imputó un gran jurado por el manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago, su residencia en el sur de la Florida. De los cargos que se le imputan, 31 corresponden al delito tipificado como retención deliberada de información de defensa nacional, mientras que otros son por conspirar para obstruir a la justicia, retener documentos o registros, esconder de forma corrupta documentos, ocultar registros en una investigación federal, conspirar para llevar a cabo una ocultación y ofrecer falso testimonio. Los delitos más graves que se imputan a Trump están penados con un máximo de 20 años de cárcel y multas de hasta $250.000 y los menos graves con 5 años de cárcel y la misma sanción económica. La investigación que lidera el fiscal especial Jack Smith se inició en 2022 a raíz de un registro realizado en su residencia en Palm Beach, Florida, por agentes del FBI, donde encontraron más de 11.000 documentos oficiales, entre los cuales había un centenar catalogado como secretos o ultrasecretos. El exmandatario atribuye la acusación liderada por el fiscal especial Jack Smith a una gran caza de brujas lanzada por el actual presidente Joe Biden y que responde a una campaña de interferencia electoral, como lo reiteró hoy en su red social Truth, pero la Casa Blanca reiteró que el presidente Joe Biden no ha estado involucrado y que el actual mandatario siempre ha sido muy claro que el Departamento de Justicia es independiente, según afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Señoras y señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias, pero no se vaya de la pantalla de TV Ciudad porque en minutos arranca Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13:30 y nosotros con el gusto de siempre volvemos a reencontrarnos a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen bien. Que pasen bien.